listos para esta nueva catequesis, como siempre, con el deseo de incrementar nuestro conocimiento de la fe, conocerla mejor para poder vivirla mejor. Como siempre, nuestro deseo es el de acompañarles en este crecimiento de la fe, en este fortalecimiento de la fe, para poder servir mejor al Señor. Hoy, como les había anunciado, vamos a tratar sobre las 3 estrategias que se nos sugieren para combatir a los 3 enemigos del alma, los 3 enemigos de la santidad de vida, ¿verdad? Sabemos bien que estos 3 enemigos son el mundo, el demonio y la carne. Así que hoy vamos a concentrarnos en estas 3 estrategias para vencer a los 3 enemigos. Iniciamos con nuestra oración, como es de buenos cristianos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos porque eres bueno, porque tu misericordia es grande, porque nos das tu gracia, nos concedes tu gracia para poder luchar contra las tentaciones, para poder vencer en esta guerra contra el mal. Ilumínanos, Señor, fortalécenos para poder servirte en santidad. Ayúdanos a comprender mejor tu llamada, a utilizar las herramientas que tú mismo nos has regalado para poder combatir, para poder superar nuestras debilidades. Bendícenos en esta noche, bendice especialmente a aquellos que están enfermos, aquellos que están aislados, aquellos que están cuidando a los enfermos, aquellos que están llorando un ser querido, enfermo, agonizante o fallecido. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, entonces, sin perder más tiempo, vamos a iniciar con nuestra catequesis. Damos un saludo especial a todos los que ya están siguiendo la catequesis en vivo y les recordamos también que estas catequesis quedan allí a disposición de ustedes en mis páginas de Facebook para que puedan pues verlas, estudiarlas, compartirlas también. Qué importante, ¿no? No se olviden compartirlas también a través de sus redes sociales. Vamos entonces con el primer enemigo. El primer enemigo en esta lista de enemigos del alma es el mundo. ¿Cómo se entiende el mundo? Dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Desde el pecado original, desde este primer pecado, una verdadera invasión de pecado inunda el mundo. El fratricidio cometido por Caín en Abel, la corrupción universal a raíz del pecado. En la historia de Israel, el pecado se manifiesta frecuentemente, sobre todo como una infidelidad al Dios de la alianza y como una transgresión de la ley de Moisés. E incluso tras la redención de Cristo, entre los cristianos el pecado se manifiesta de múltiples maneras. La Escritura y la tradición de la Iglesia no cesan de recordar la presencia y la universalidad del pecado en la historia del hombre. Entonces, claro, tenemos primero que entender que todos somos pecadores. Partimos de esa premisa. Siendo todos pecadores,
naciendo todos con el pecado original, existe en nosotros lo que se llama la concupiscencia, es decir, esta inclinación hacia el pecado, esta debilidad, llamémosle así, que hace que muchas veces nos sintamos atraídos por aquello que es negativo, por aquello que no es bueno para nuestra alma, que no es benéfico para nosotros. Entre esto está pues el atractivo del mundo. El mundo se presenta como algo deseable. ¿En qué sentido? Por ejemplo, tenemos que hablar de todo el tema material, ¿verdad? Las riquezas, tenemos allí también la fama, ¿verdad? La fama, la fortuna, incluso dentro de la fama nos vamos a encontrar con atractivos como el conocimiento, cuando el conocimiento se busca no como un valor, una capacidad para servir, sino que se busca el conocimiento para alimentar el ego, para alimentar el amor propio. Todos estos atractivos nos presenta el mundo. Y claro, nosotros no podemos salir del mundo. Somos de Dios, pero estamos en el mundo. No pertenecemos al mundo, pero en el mundo nos tenemos que desenvolver. Entonces tenemos esta inclinación personal y tenemos por el otro lado los atractivos que el mundo efectivamente tiene. Si lo queremos resumir en una sola idea, sería el poder. ¿Sí? El mundo nos tienta a través del poder. El dinero para tener mayor poder adquisitivo, ¿no? La fama, la autoridad, el prestigio, que sería un poder sobre los demás, ¿verdad? Y luego, pues también el poder en el conocimiento, que también se puede buscar tanto para tener poder sobre los demás como para tener poder adquisitivo. Pero el mundo siempre nos va tentando por ese lado. ¿Qué es lo opuesto? Lo opuesto es lo que nos propone el Señor. El Señor nos propone la sencillez, la humildad, el servicio, ¿verdad? No es que nos oponemos al conocimiento, pero el conocimiento que lo utilizamos para servir. No es que nos oponemos al dinero, el dinero tiene su función, pero no puede, como dice Jesús en el Evangelio, no podemos servir a Dios y al dinero, ¿verdad? Entonces, esta parte es el atractivo que el mundo nos presenta todos los días y que lastimosamente se convierte en un peso que no nos deja avanzar. Por ejemplo, en la vida familiar, cuando el dinero es lo más importante y se descuida la relación familiar, se descuida al cónyuge, se descuida a los hijos, porque todo es trabajo, trabajo, dinero que hay que conseguir y no sé qué. Por ejemplo, puede pasar también en el mismo desarrollo de la profesión, ¿no? Cuando se vive la profesión solamente desde la perspectiva de poder o de soberbia y entonces resulta que trabaja en una empresa, pero es una persona insoportable, es una persona que va por ahí serruchando el piso, que hace cosas ilícitas para sacar ventaja, para salir por allí con un ascenso, pisoteando a otros. En fin, todo eso que sabemos que se hace presente son los atractivos del mundo que efectivamente nos pueden arrastrar a cometer pecados terribles, terribles, ¿no? Citaba justamente el catecismo, por ejemplo, el caso de Caín contra su hermano Abel,
por envidia, ¿no? Por ejemplo. Todos estos son pecados ligados a este primer enemigo del alma, el mundo. Pero no estamos tanto para concentrarnos en los enemigos, sí hay que explicarlos para poder distinguirlos. Estamos ahora para revelar cuáles son las estrategias para vencer a estos enemigos. Entonces, contra el mundo, ¿qué es lo que nos propone nuestra madre, la Iglesia, contra el mundo? Si resulta que el mundo se nos está poniendo por enfrente de Dios, quiere ocupar el lugar de Dios, entonces, ¿cuál sería la estrategia? La adoración. Porque la adoración nos lleva a reconocer la autoridad suprema de Dios, a reconocer que somos hijos de Dios, que somos servidores de Dios. Y entonces la adoración nos ubica bien en nuestro lugar y nos ayuda a darle a Dios su lugar, por encima de todo. No pertenecemos al mundo, pertenecemos a Dios. ¿Qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica? Adorar a Dios es reconocer con respeto y sumisión absolutos la nada de la criatura, que sólo existe por Dios. Adorar a Dios es alabarlo, exaltarle y humillarse a sí mismo, como hace María en el Magnificat, confesando con gratitud que Él ha hecho grandes cosas y que su nombre es santo. La adoración del Dios único libera al hombre del repliegue sobre sí mismo, de la esclavitud del pecado y de la idolatría del mundo. Dos claves, tres claves, pero dos que quisiera resaltar. Dice. Primero, el repliegue sobre sí mismo. El mundo, ese atractivo del mundo nos lleva hacia el replegarnos sobre nosotros mismos, el convencernos de que somos el ombligo del mundo, que todo gira alrededor de nosotros, ¿verdad? Prácticamente no hubo mundo antes que yo, ni lo habrá después de mí. Una cosa de estas, ¿verdad? Cuando me arrodillo delante de Dios, cuando reconozco mi pequeñez frente a la grandeza de Dios, entonces me ubico en mi lugar, en mi medida. Por eso es la adoración la que me va a ayudar como estrategia a combatir al mundo como enemigo. Dice también el catecismo la idolatría del mundo. La mejor expresión, ¿no? En vez de darle culto al mundo, a la fama, al dinero, al poder, al conocimiento, etcétera, le doy culto a Dios, le doy culto al creador del universo, a mi Padre. ¿Sí? Importante entonces tener eso claro. Primera estrategia entonces, la adoración para combatir a este primer enemigo del alma, el mundo. Ahora usted puede entender por qué es tan importante y por qué la Iglesia insiste tanto en la adoración eucarística, por ejemplo, ¿no? El ponernos en actitud de adoración frente a Jesús sacramentado, a reconocer el poder, el amor, la misericordia de Dios presente en el Santísimo Sacramento. La participación en la Santa Misa. ¿Por qué es tan importante? Porque ahí en la Santa Misa le estamos dando culto a Dios. Estamos adorando a Dios. Le pedimos perdón, escuchamos su palabra, recibimos su cuerpo y su sangre, pero en una sola palabra estamos adorando al Señor. Y si adoramos a Dios, tenemos claro que el mundo, con todos sus encantos, no está para ser adorado, porque adoración solo al Señor. Primer enemigo del alma, entonces, el mundo.
vencido con la adoración. Segundo enemigo, el demonio. Sí, señores, el demonio. Tantos se preocupan, ¿verdad? Tantos se preocupan y sí, que hay, que el demonio, que el diablo, que Satanás, pero no es suficiente con tenerle miedo, no es suficiente con preocuparse, porque el demonio es muy astuto y va a buscar siempre formas y maneras para engatusarnos, para atraparnos, para que caigamos en sus redes. Cuando en el Padre Nuestro decimos justamente, líbranos Señor de todo mal, líbranos del mal, estamos hablando del demonio, estamos hablando del malo, de Satanás. Dice el Catecismo de la Iglesia en el número 2851. En esta petición, el mal no es una abstracción, sino que designa una persona, Satanás, el maligno, el ángel que se opone a Dios. El diablo es aquel que se atraviesa en el designio de Dios y su obra de salvación cumplida en Cristo. Va el diablo justamente con un objetivo. El objetivo del diablo es arruinar el plan de Dios, obstaculizar el plan de Dios. Y nosotros, lamentablemente, terminamos siendo tontos útiles. Nos dejamos usar por el demonio para dañar el plan de Dios. Ese plan de Dios que tiene un solo objetivo, la salvación de las almas, nuestra felicidad eterna, una vida abundante en este mundo y en el mundo venidero. Es decir, el plan de Dios tiene como único objetivo nuestro beneficio, nuestro bien. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro Padre, porque nos ama. Y naturalmente un padre bueno quiere lo mejor para sus hijos. El tema aquí es que hay un enemigo que procurará meterse contra nosotros, convencernos, hacer de alguna manera de obstáculo para que nosotros sigamos este camino que el Señor nos propone y que alcancemos el objetivo de Dios. Es una persona. Es importante tener esto claro. No es un concepto el demonio, es una persona. Tiene entendimiento y voluntad. Odia a Dios y busca siempre la manera de hacer sufrir a Dios, de hacerle mal a Dios. Y la única forma de hacer sufrir a Dios es alejándonos a nosotros de Él. Pero ¿cómo nos aleja? ¿Se aparece por ahí, nos jala y nos hace asustar? No, todo lo contrario. El demonio va a presentarnos tentaciones, pero las tentaciones siempre se presentan como algo atractivo. Si fuera algo tenebroso, si fuese algo claramente maligno, fuera algo horroroso, pues nadie caería en las tentaciones. Huiríamos de ella rápidamente. Pero el diablo procura maquillar la cuestión y presentarla de manera atractiva. Acuérdense cómo hizo caer a Adán y Eva, ¿no? El engaño, el presentarse así como amigo cuando en realidad es el enemigo, ¿sí? Tenemos entonces en cuenta estas primeras ideas del demonio. ¿Cuál es el objetivo del demonio? Precisamente el objetivo contrario al de Dios. Mientras Dios quiere salvarnos, el demonio lo que quiere es alejarnos de nuestra salvación. ¿Qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2852? Homicida desde el principio, mentiroso y padre de la mentira, Satanás, el seductor del mundo entero, es aquel por medio del cual el pecado y la muerte entraron en el mundo.
y por cuya definitiva derrota toda la creación entera será liberada del pecado y de la muerte. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que el engendrado de Dios le guarda y el maligno no llega a tocarle. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero yace en poder del maligno. Claramente está entonces esta división entre el bien y el mal, entre la propuesta de Dios y la propuesta del demonio. Pero dentro de esta situación está también nuestra libertad, el libre albedrío. Cada uno de nosotros puede decidir frente a estas dos propuestas cuál propuesta asumir, cuál camino tomar. Y como decimos, la tentación se presenta atractiva. El mismo Señor Jesús, cuando le preguntaron si serían muchos los que se salven, el Señor, ¿qué les dice? Esfuércense por entrar por la puerta que es angosta, porque ancha es la puerta que lleva a la perdición, y muchos van por ella. Claro, si a mí me ponen una cosa más fácil y una más difícil, y además aquella que es más fácil se presenta más atractiva, más cómoda, más placentera, pues capaz que me voy por ahí, ¿no? Pero si yo sé claramente que el camino del Señor, aunque sea más difícil, más esforzado, es el correcto, es el que me garantiza a mí una vida en paz, una vida buena en este mundo, y luego de la muerte la vida eterna, entonces me esfuerzo, entonces tomo ese camino, hago mi lucha, pero libremente me decido por Dios, me decido por mi salvación. En cambio, en la otra opción, sé que puede ser más cómodo, me parece más bonito, más fácil, pero en cambio sé que al final me espera la condenación y que ya en esta vida ese camino de pecado, de error, me va a significar muchos sufrimientos, muchos golpes en la vida, ¿no? Mucho dolor. Pero la tentación, en el momento en que se presenta, el demonio se encarga de engañarnos lo mejor que puede, de pintarnos la cosa lo más bonita, tratando de arrastrarnos hacia el mal camino. Por eso hay que estar alerta. Y entonces, ¿cuál es la segunda estrategia? Miren que vamos a la segunda. Contra el demonio, la estrategia es la comunión. Comunión, es decir, unirme a Dios lo más que pueda. Mientras más unido a Dios yo esté, más difícil será que el demonio me envuelva, que el demonio me arrastre, porque estoy agarrado al Señor. Dice el catecismo: el Señor que ha borrado vuestro pecado y perdonado vuestras faltas, también os protege y os guarda contra las astucias del diablo, que os combate, para que el enemigo, que tiene la costumbre de engendrar la falta, no os sorprenda. Quien confía en Dios, no tema al demonio. Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Quien confía en Dios. Y ahí yo estoy seguro que ustedes me van a decir la mayoría: claro, Padre, yo confío en Dios. Pero no nos confundamos. Esa confianza en Dios no es simplemente decir: yo confío en que el Señor me ama, yo confío en que el Señor me ayuda, yo confío en que el Señor me cuida, yo confío en que el Señor está pendiente de mí. No se trata de eso. Confiar en Dios implica estar en comunión con Él. Es decir, si yo confío en Dios, confío en su palabra. Y mi vida
se lleva según la palabra de Dios. Tomo mis decisiones según la doctrina de Cristo, según el estilo de vida cristiano. ¿Verdad? Ajá. Ahí estoy confiando en Dios, confío en su palabra, su enseñanza es la que me guía. No es solamente confío en que me va a cuidar, confío en que me va a ayudar, confío en que me va a dar trabajo, en que me va a dar salud, en que me va a dar el pan de cada día. Confío en lo que Él me pide. Confío en el plan de Dios, aunque a veces no lo entienda bien, pero confío en su plan. Estoy unido al Señor como la Virgen, ¿no? Hágase en mí según tu palabra. Como San Pedro cuando le dice al Señor, Señor, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Confiar en el Señor, eso es, confiar en el Señor. Entonces, claro, aunque el camino que me proponga el Señor sea más difícil, más esforzado, me cueste más sacrificio, confío en el Señor. Confío en que ese es el camino que me va a llevar hacia la salvación. Ese es el camino correcto. Confío en el Señor. ¿Sí? Ahí va la confianza. Entonces, en esa confianza me uno a Dios. Crece mi confianza, crece mi comunión con Dios. Ahí sí, unido al Señor, en comunión con Él, bueno, el demonio va a tener que trabajar el triple para que yo caiga en una tentación, para que yo me deje convencer por él. ¿Cómo vamos a nutrir esa comunión con Dios? Miren, esto que están haciendo ustedes ahora de dedicar este tiempo a la catequesis, a recordar, porque yo me imagino que estas cosas también ustedes las han aprendido, a recordarlas, a repasarlas o a profundizarlas. Esto ayuda a crecer en comunión con Dios. La lectura, meditación del Evangelio, de la palabra de Dios, el estudio del catecismo de la Iglesia Católica, eso nos va ayudando, ¿sí?, a entrar en una mayor comunión con Dios, a comprender mejor al Señor, su voluntad, sus promesas, y así podré confiar más en Él. Luego también es muy importante la oración. ¿Por qué la oración? Porque la oración me pone en comunicación con el Señor. Comunicación, comunión. Claro, cuando oro es como que sintonizo con el Señor y el Señor me va a ir inspirando. El Espíritu Santo que habita en nosotros nos va inspirando, nos va moviendo hacia el bien, nos va llevando, nos va empujando hacia el camino correcto, nos motiva. Es como un motor el Espíritu Santo. Pero la oración es necesaria porque a través de la oración yo le voy a dar apertura al Espíritu de Dios en mi vida. Si no oro, pues es como tener cerrada el alma, ¿no? Como un alma que no escucha, que no es capaz de escuchar al Señor, no habla con Dios, no hay un diálogo con Dios. Entonces es más difícil. ¿Se dan cuenta? Primera estrategia, entonces, primer enemigo, el mundo. Primera estrategia contra el mundo, adoración. Segundo enemigo, el diablo. ¿Cuál es la estrategia contra el diablo? Comunión. La comunión con Dios. Crecer en confianza a través de una mayor comunión con Dios. Obviamente, además de la oración, además de la palabra de Dios meditada, encarnada en nuestra vida, la comunión, como su nombre lo indica, la comunión eucarística. El alma eucarística tiene una fortaleza, adquiere una fortaleza grandísima contra las tentaciones. Ahí se la ponemos difícil a Satanás. Ojalá esa comunión frecuente, esa comunión diaria. Yo sé que ahora
Es difícil, pero Dios, mediante, con su gracia, con su poder, nos permitirá nuevamente poder compartir con ustedes la Santa Misa, poder compartirles el cuerpo de Cristo nuevamente. Es importante entonces que ya desde ahora tengamos presente el valor de la Eucaristía para crecer en comunión, ¿verdad? Muy bien. Por último, tenemos como enemigo a la carne. La carne. Ahí se ponen contentos los vegetarianos, dice, ahí está, padre. No, no, no estamos hablando de la carne asada, ni estamos hablando de la carne estofada. ¿Qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1852? La variedad de pecados es grande. La Escritura contiene varias listas. La carta a los Gálatas opone las obras de la carne al fruto del Espíritu. Las obras de la carne son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes, sobre las cuales os prevengo, como ya os previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es decir, que la carne se opone al espíritu. Pero ojo, que no quiere decir esto que el problema sea nuestro cuerpo, que el cuerpo es malo y que el espíritu es bueno. No, porque nuestro cuerpo y nuestro espíritu forman un solo ser. Y es tan importante el cuerpo que sabemos que cuando Cristo vuelva en gloria, nos va a resucitar, nos va a devolver nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces no es el problema el cuerpo. Hay sí en nuestro espíritu, en nuestra alma, recordemos que tenemos dos potencias, ¿verdad? Entendimiento y voluntad. Y entonces sucede que nuestra voluntad es flaca, es débil. Y lastimosamente, como habíamos dicho al principio, tenemos esta concupiscencia, ¿no? Una concupiscencia, esta debilidad, esta codicia, esta inclinación hacia el pecado, consecuencia del pecado original, ¿verdad? San Juan distingue tres especies de codicia o concupiscencia: la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, ¿no? Primero, la concupiscencia de la carne, que está más ligada sobre todo a los pecados que tienen que ver con la gula, por ejemplo. Ahí empezamos. La gula que nos lleva a comer en exceso, a beber en exceso, a hacer uso de sustancias que alteran nuestro sistema nervioso, nuestro cuerpo. También está ahí de por medio la pereza. La pereza que nos lleva también a una debilidad del cuerpo, de no querer hacer el bien, de no querer servir, de no querer trabajar, de no querer estudiar. En fin, la pereza nos aleja del bien que debemos hacer. Y lógicamente la lujuria, que tiene que ver con todos los pecados contra el sexto y el noveno mandamiento. Todo el tema sexual está metido allí y sabemos que de eso también se hace mucho pecado. Entonces hay un esfuerzo que hacer porque es un enemigo que tiene que ser combatido. Luego está la concupiscencia de los ojos, ciertamente, ¿no? Cuando vemos lo que no debemos ver.
Y a través de los ojos vienen una serie de pecados, de tentaciones que se convierten luego en pecados, como la envidia, por ejemplo, la avaricia, ¿no? Esas curiosidades malsanas, también la lujuria, porque vemos cosas impuras, escuchamos cosas impuras, no nos dejamos llevar por esa influencia. Está la concupiscencia de los ojos, la concupiscencia de los sentidos. Y luego la soberbia de la vida, la soberbia tiene tanto que ver con el rechazo, ¿no? Rechazo al esfuerzo, rechazo a Dios, rechazo a buscar mi salvación. Rechazo cualquier esfuerzo que me lleve a mejorar, porque o me siento ya perdido, ya para qué me voy a esforzar, o me siento superior, siento que no necesito de Dios, que no me interesa, esa soberbia de la vida, ¿no? Yo recuerdo siempre esta expresión de un amigo que le gustaba beber y cuando uno le decía, no bebas, que te hace daño, mira que te emborrachas y no sé qué, ¿qué respondía? Decía, pachulla vida, ¿no? Aquí en la costa también suelen decir, de algo me tengo que morir. Soberbia de la vida, me da todo igual, me da todo igual, ¿no? Esa indiferencia malsana, ¿no? Es decir, comamos y bebamos que mañana moriremos. Una cosa de estas así, ¿no? De desprecio de la vida, de desprecio de los dones que hemos recibido de Dios, ¿sí? Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2516. Yo les doy los números por si acaso ustedes quieran luego revisar. 2516. En el hombre, porque es un ser compuesto de espíritu y cuerpo, existe cierta tensión y se desarrolla una lucha de tendencias entre el espíritu y la carne. Pero en realidad esta lucha pertenece a la herencia del pecado. Es una consecuencia de él y al mismo tiempo confirma su existencia. Forma parte de la experiencia cotidiana del combate espiritual. Eso es como vemos a veces en los dibujos animados, ¿verdad? Que está ahí la caricatura y de repente le aparece por aquí un angelito y por acá un diablito, ¿no? Y el diablito que lo quiere llevar a hacer el mal y el angelito hacia el bien. Pues esa es la lucha interna que debemos de librar todos los días, todos los días. Pero como les digo, no es el cuerpo en sí mismo, es el alma que lucha contra estas dos tendencias. San Pablo lo dice muy bonito. No hago el mal que quiero, perdón, no hago el bien que quiero, sino el mal que detesto. ¿Sí? Jesús lo dice en el huerto de los olivos. Oren para no caer en tentación, porque el espíritu es emprendedor, pero la carne es débil. Acuérdese, por ejemplo, los propósitos de fin de año, ¿no? Dice, el próximo año voy a ir al gimnasio, voy a hacer dieta, voy a llegar temprano a la casa, voy a estudiar con responsabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Tantos propósitos. El espíritu es emprendedor, el espíritu empeñoso. Pero luego la carne débil. Y resulta que todos esos propósitos, o la mayoría de ellos, quedan allí en el aire sin cumplirse. Porque estas dos tendencias, ahora claro, si la tendencia hacia el bien se ha fortalecido gracias a la adoración, gracias a la comunión con Dios, entonces ya estamos hablando de otra cosa. Ya la lucha se va inclinando a nuestro favor, la balanza, ¿no? Se inclina a nuestro favor. Eso es como cuando uno va a la guerra y va a la guerra bien entrenado y bien armado, tiene muchas más posibilidades de ganar la guerra. Pero en cambio, si uno va a la guerra sin entrenamiento, mal alimentado y ahí pues con una pistolita de agua, a la vuelta de la esquina lo matan, pierde la guerra, ¿sí?
Entonces es importante entender que la tercera estrategia contra la carne es precisamente el combate, combate. No podemos pretender avanzar en la vida espiritual, no podemos pretender alcanzar la salvación, la santidad, si no estamos dispuestos a luchar, a combatir todos los días. El combate empieza desde el primer momento de la jornada, cuando tengo que decidir si me levanto puntualmente o si empiezo a dar vueltas en la cama, que 5 minutitos más, que 10 minutitos más, que ya voy, que ratito, que no sé qué y no sé cuánto. Ahí ya se ve si ese es un cristiano que se está forjando o es un cristiano flojo. Desde ahí, desde ese instante. Si se tiene que levantar a las 6, se levanta a las 6 en punto. De una, clean, a dar gracias a Dios por el nuevo día y a ponerse a trabajar, a cumplir con sus responsabilidades. Desde ese instante ya se marca una diferencia en el combate. Pero si no, si siempre se van haciendo las cosas a medias, siempre ahí flojo, flojo, siempre por donde pasa la suegra, siempre por encimita nomás, entonces, ¿qué puede esperarse de ese cristiano? Yo los desafío a leer la vida de los santos. Cualquier santo que ustedes escojan se van a dar cuenta que eran personas esforzadas, personas que cada día buscaban ir a más, no a menos, no a menos. Si no hay deseo de combatir, de luchar, pues no se avanza. A mí me dijo un sacerdote cuando tendría yo unos 14, 15 años, me dijo, ser cristiano es como nadar en contra de la corriente. Me imagino que ustedes, la mayoría, se habrán metido al río. En un río, pues la corriente a uno lo va empujando. Nadar contra la corriente es difícil. Es de campeones eso. Lo fácil es echarse a flotar y que el río lo vaya llevando, la corriente lo vaya arrastrando. Eso es facilísimo. Pero aquí se habla de un combate, de una lucha. Y eso a cada uno le toca tomárselo muy en serio. En el número 2520 dice, el bautismo confiere al que lo recibe la gracia de la purificación de todos los pecados, pero el bautizado debe seguir luchando contra la concupiscencia de la carne y los apetitos desordenados. Con la gracia de Dios lo consigue. El bautismo nos da el arranque. Con el bautismo no solamente se nos borra el pecado original y se nos perdona cualquier pecado personal que hayamos cometido hasta ese día, sino que además, en el momento en que somos bautizados, recibimos la gracia de Dios. Es decir, en ese momento Dios viene a habitar en nosotros, nos participa su vida divina. Y esa es la fuerza que necesitamos para pelear, para combatir contra el mal, contra el pecado. Y esa gracia, pues bien sabemos que se pierde con el pecado mortal, ¿no? Ahí hago un paréntesis, la próxima catequesis será justamente sobre esto. ¿Cómo distinguir el pecado mortal del pecado venial? ¿Cómo se distingue el pecado mortal del pecado venial? Pero eso será en la próxima catequesis, un corte comercial. Entonces, recibimos la gracia de Dios en el bautismo, pero según va avanzando nuestra vida, podemos cometer un pecado mortal y de hecho los cometemos y el pecado mortal nos quita la gracia de Dios, nos aparta de Dios. Y ahí quedamos débiles otra vez.
Pero el cristiano que sabe, que entiende esto y entiende lo importante que es seguir combatiendo contra la carne, contra el demonio, contra el mundo, pues se confiesa con arrepentimiento y recupera la gracia de Dios, recupera esa fuerza que necesita para combatir, la gracia de Dios. ¿Cómo vamos entonces a avanzar en este combate? ¿Qué se nos pide para avanzar en el combate? Lorenita León, no es concupiscencia, sino concupiscencia, ¿ok? Hago la corrección porque estoy viendo aquí sus mensajes que escriben a través del Facebook. Entonces, decíamos, primero, ¿cómo vamos a avanzar en este combate? ¿Cómo vamos a realizar este combate? Primero, mediante la virtud y el don de la castidad, pues la castidad permite amar con un corazón recto e indiviso. Hemos dicho que el enemigo de la carne tiene sobre todo que ver con la pereza, con la gula y la lujuria, ¿no? Entonces, contra la pereza, actividad. Si quiero combatir la pereza, me pongo a trabajar, me pongo a estudiar, me pongo a servir. Si le cuesta, si es muy perezoso, pues busque primero hacer aquellas cosas que le agradan más, que le gustan más. Pero lo importante es que ya arranque, que no se quede ahí como planta en maceta, ¿verdad? Sino que vaya trabajando. Contra la gula, la virtud de la templanza. La templanza es usar solo lo necesario. En esto San Agustín tiene una frase que a mí me gusta muchísimo. San Agustín dice que hay que tomar los alimentos como se toma la medicina, solo lo necesario. Y así vamos cultivando la templanza. Pero por sobre la templanza y por sobre la actividad está la castidad, que está vinculada a la virtud de la caridad. El casto, el corazón casto, el alma casta, podrá amar mejor, porque ama con recta intención. No tiene segundas intenciones, es un amor recto, correcto, ¿sí? Entonces hay que ir cultivando todas las virtudes, pero la castidad se la cultiva a través del amor al prójimo, entendiendo que el otro también es templo del Espíritu Santo, que el otro también es hijo de Dios, ¿no? San Juan Pablo II, que lo tengo aquí eh, a mis espaldas, San Juan Pablo II nos decía a los sacerdotes que para que el sacerdote viva la virtud de la castidad, debe ver a todas las mujeres como madres y hermanas. De esa manera tendrá una mirada casta, respetuosa, ¿no? Y la castidad también se aplica sobre el propio cuerpo, ¿no? También nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y por eso lo hemos de tratar con respeto. Luego nos dice también el catecismo la rectitud de intención. Verificar bien cuál es nuestra intención cuando hacemos las cosas. A veces puede pasar que por ahí se mete justamente el demonio, se mete por ahí, ¿sí? Y nos va torciendo las intenciones. Les pongo un caso. A veces los mismos jóvenes no me preguntan y dicen, padre, cuénteme, ¿bailar es pecado? Y digo, bueno, depende. Si usted, la intención que usted tiene al bailar es justamente compartir un momento de alegría con el ritmo de la música y usted va moviendo ahí el cuerpo con unos pasos chéveres y no sé qué, divirtiéndose con los demás, ahí no hay problema. Usted tiene una intención recta, divertirse y compartir con los demás. Pero si usted va a bailar con una intención torcida, porque usted lo que quiere es apapacharse ahí a la otra persona, sentir el cuerpo de la otra persona, seducirla, convencerla, agarrarla y qué sé yo,
Entonces, obviamente ahí es un problema y hay un pecado de por medio, porque usted ya va con una intención torcida, no va con una recta intención, ¿no? Y en esto hay que estar alertas y ser prudentes también y darse cuenta cuando alguien se acerca a uno con una intención torcida, que hay un mensajito ahí de texto que empieza a preguntar cositas y que no sé qué. Cuidado, mucho cuidado los solteros, las solteras y todavía más cuidado los casados, porque por ahí se va torciendo la intención y por ahí se mete la carne, se hace, claro, atrayente y va cogiendo fuerza y el espíritu como que se va debilitando y entonces, ¡pum! ¿Ok? Bueno, mediante la pureza de los sentidos, ¿no? Interior y exterior, porque aquí se pueden madurar muchas cosas negativas. Nos vamos ahí dejando llevar por los deseos impuros, nos va llevando, se nos va llenando la cabeza de deseos, de pensamientos, hacemos ahí toda una película, oiga, terrible, terrible. Y por ahí empieza, ¿no? Que empieza como un pensamiento, después se convierte en un deseo y del deseo termina convirtiéndose en un pecado de obra. Por eso hay que cuidar los sentidos, ¿no? Decía un querido sacerdote, el padre Julio Pérez, nos decía a los seminaristas, para vivir la castidad hay que cuidar la vista, la revista y la entrevista. La vista, la revista y la entrevista. ¿Qué significa? La vista, porque claro, uno anda por ahí viendo lo que no debe. Esas miradas impuras, hay que controlarlas. Que no le baile el ojo, que no le baile. La revista, porque claro, ¿qué es lo que uno va a ver luego? Y hoy quizá no es tanto la revista, sino los videos, el internet, en las redes sociales, la pornografía, las publicidades indecentes, tanta porquería. Cuidar lo que uno ve, lo que uno lee. Y luego también cuidar la entrevista. Ahora, con el distanciamiento social, pues va a ser más difícil, ¿no? Que hayan esas entrevistas así de echarse los perros, de meter carpeta. Peor pues con el tapabocas ahí con la mascarilla no se ve nada, solo los ojitos. Puede ser que así. Hay que tener cuidado también en eso. Si queremos ser fieles a Dios, si quiere usted ser fiel a su pareja, nosotros ser fieles a nuestra consagración religiosa, hay que tener cuidado también en las conversaciones, ¿sí? Todos sabemos que por ahí empiezan las cosas, que se permite uno ciertas cosas y luego eso toma mal camino. Y en las redes sociales, ¿cuántas parejas se han destruido por culpa de las redes sociales? Por culpa de esos chateos imprudentes, que empiezan imprudentes y terminan indecorosos. Cuidado, cuidado con eso. Y nuevamente nos recomienda también el catecismo el entrar en contacto con Dios. Es decir, lo que nos dijo Jesús, que les decía hace un momento, cuando los apóstoles les dijo a Pedro, Santiago y Juan, acompáñenme a orar. Les dice el Señor con el corazón en la mano, les dice, siento angustias de muerte, vengan a orar conmigo. Y los pone ahí a los tres y él se va más allácito y cuando regresa los encuentra dormidos. El espíritu tenían el propósito, pero la carne y la pereza y el cansancio. ¿Qué les dice el Señor? Oren
para no caer en la tentación. Entonces, en este combate contra la carne, contra la debilidad de nuestra carne, la oración es importante. Claro que sí. ¿Y saben qué también es importante? Y que no se me asuste nadie, pero es importante también la mortificación. ¿Sí? ¿Qué es esto de la mortificación? Me quedan 5 minutos y los voy a aprovechar para explicarles esto. ¿Qué es lo de la mortificación? A veces la gente se mortificación, ay, nos pensamos enseguida en Santa Narcisa, ¿verdad? Santa Narcisa que se daba ahí con la disciplina y se crucificaba y hacía harta penitencia. Bendita sea ella porque ofrecía todos esos dolores por la conversión de su pueblo. Pero eso no a todo santo se lo pide el Señor, se lo pidió a ella fue generosa con la penitencia. Pero nosotros mortificaciones podemos hacer muchísimas a lo largo del día. La primera ya se las dije, levantarse de una, sin darle la vuelta a la almohada, sin darse ahí otro ratito. No, no. Si es a las 5 es a las 5, si es a las 6 es a las 6, se levanta enseguida. Ahí está una primera mortificación. Es decir, aquí mando yo, no manda la carne, no manda la pereza, no manda la lujuria, la ira, la gula, no, mando yo, manda mi alma, mi espíritu. Y aquí se hace lo que se tiene que hacer. Lo mismo, por ejemplo, otra mortificación, no andar picando entre comidas, ¿no? Ese de andar come a cada rato, hay gente que parece que se sienten como un poquito como la vaca, ¿no? La vaca si no está jalando la hierba, la está rumiando, pero siempre tiene algo en la boca. No, no tiene por qué ser así un ser humano. Ahí está otra mortificación. Por ejemplo, otra mortificación, realizar aquellas tareas que no me gusta hacer. Justo eso que no me gusta, voy y lo hago. Ahí me estoy mortificando. Jesús lo dice muy bonito, porque Jesús dice, el que quiera venir conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Ese negarse uno mismo tiene que ver con esa mortificación. No dejarme llevar por mis gustos y placeres, por mis comodidades, por mi sensualidad, sino me dejo llevar por lo correcto, por el esfuerzo, por la renuncia, porque mi amor hacia Dios me lo exige y quiero ser santo. Entonces, claro, ahí hay un combate, un crecimiento espiritual lógico que se va a dar. Pero tiene que haber de nuestra parte esa mortificación, ese esfuerzo, esa lucha, ese negarnos a nosotros mismos. Y entonces, por supuesto que vamos a, no digo que a vencer a la carne, pero vamos a dominar a esa carne. Vamos a fortalecer esa carne para que haga el bien, para que se encamine por el camino recto. No que nos domina la pereza, no. Yo domino mi pereza, yo domino mi lujuria, yo domino mi gula. No al revés. Entonces, hermanos, recapitulando, 3 son los enemigos del alma, 3 las estrategias para combatir a esos enemigos. Primer enemigo, dijimos, el mundo. ¿Cómo vamos a combatir el mundo? Con la adoración. Adorar, reconocer a Dios como nuestro Rey, a quien le damos culto, a quien le debemos obediencia. Contra el mundo, adoración. Contra el demonio, contra el maligno. ¿Qué era contra el maligno? Comunión, comunión. Mientras más unido al Señor, más fuerte seré, más alejado del demonio estaré. Y tercer enemigo, la carne. ¿Cuál es la estrategia? El combate para dominar esa carne, para alcanzar la virtud, para ser fuerte a la hora de hacer el bien, de tomar el camino
más difícil, el camino cuesta arriba, que es el que me lleva a la salvación. Esfuércense, dice el Señor, esfuércense. De eso se trata. Muy bien, queridos amigos, como siempre, ha sido un gusto poder compartir con ustedes. Alguno ha puesto por ahí alguna queja con el Internet, pues ustedes saben que en estos tiempos de pandemia, pues todo el mundo a esta hora se conecta y eso hace que el servicio de Internet sea un poco más complicado. Estamos trabajando aquí, tratando de mejorar eso. Ojalá podamos, tenemos la compañía CNT, pero hasta ahora no nos han podido ayudar, así que si alguno de ustedes tiene un amigo en CNT, dígale por favor, ayude a la parroquia San Alejo a mejorar ese servicio. Estamos tratando de que nos aumenten el ancho de banda para poder atenderles mejor, para poder servirles mejor, pero hasta ahora no hemos logrado ese aumento de banda, de ancho de banda. Ojalá, si alguno de ustedes conoce a alguien en CNT que nos pueda ayudar, le avisan que sería un gran favor poder tener un mejor servicio de Internet aquí en la parroquia, ahora en estos tiempos que tanto se necesita. El día jueves, pasado mañana, estaremos nuevamente con la catequesis. Ahora será sobre cómo distinguir el pecado mortal del pecado venial. Qué importante en este combate contra el pecado poder distinguir el pecado mortal del pecado venial y cómo ir avanzando también en nuestra vida cristiana, en nuestra vida ascética. ¿Sí? Vamos a rezarle un Ave María a nuestra Madre del Cielo para que nos bendiga al terminar esta catequesis. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Muy buenas noches. Que Dios les acompañe.